Mira todo lo que lograste, pero de verdad, te propongo que observes analíticamente. Hacé una retrospectiva sincera y recuerda todos los límites que trascendiste, que te hicieron reconstruirte y ser quien eres hoy. Tus logros y fracasos son profesores que contrataste con tu tiempo de vida. Fuiste lo suficientemente rico como para merecer esas situaciones para transformarte en el ser maravilloso que eres hoy. Si por alguna razón, alguna parte de algún pensamiento tóxico en tu mente cree que no vales, que no eres capaz, que no te mereces algo, entiéndelo. Ese no eres tú. En verdad, no lo eres. Ese es un pensamiento que te está convenciendo. Pídele ayuda a tu inteligencia y explícale a tu mente. Explícale que se confunde. Sea lo que sea que te esté sucediendo en ese momento, que le hace a tu mente buscar el deseo de querer convencerte de esas cosas. No es más que otra gran maestría que estás a punto de pasar. Estás en presencia de una prueba que te llevará a conocerte a ti mismo. Estás doctorándote una vez más en la vida, las experiencias que te harán conocer mejor los engaños de tu mente, las trampas que intentan distanciarte de observarte a ti mismo como un ser rico, maravilloso y lleno de experiencias únicas. Si crees que no tienes suficiente, que nada te alcanza, que nada te llena, o si crees que tienes razones o excusas por las que no mereces celebrar, o que tus logros y triunfos no son valorables, te aseguro que es mentira. Te está engañando tu propia mente. Tienes que tener en cuenta que estás lidiando con creencias limitantes de tu inconsciente. Te las instalaron en algún momento de tu existencia y te están haciendo creer que todo eso es una verdad inamovible. Pues no, señor, te aseguro que no es así. Si seguís aferrándote a esa toxicidad y la usas como excusa para impulsarte a seguir buscando algo que tenga sentido, te quiero contar que no es necesario hacerlo cuesta arriba. La vida no es un sufrimiento. No mereces ir con el freno de mano puesto. Muchas veces no te valoraron, no te felicitaron cuando lo merecías, o tal vez no te consideraron como lo que en verdad eras. Tal vez incluso te criticaron mismo que diste todo de ti por lograrlo. Te hicieron pensar que incluso así no eras suficiente, que tenías que dar más de ti y ellos no se sentían satisfechos. Pues te comento que esos conflictos no te pertenecen, son de ellos. Eran ellos los que tenían carencias y no lograban ver tu belleza, tu impresionante potencial interno, tus habilidades y todas las cualidades que tienes. Respétate a ti mismo por lo que vales. Eres necesario, eres indispensable. Muchas personas cambiaron sus vidas gracias a ti. Puede que no te lo hayan dicho, puede que ellos
también hayan tenido esos límites que no los dejaron valorarte o agradecerte. Puede que a ellos también le instalaron creencias similares, pero en sus corazones te aman y te lo agradecen profundamente. Ellos, como vos, fueron creciendo, tolerando, aguantando todo, hasta el punto de terminar creyendo que era verdad, que los otros tenían razón, y de allí terminaron desenvolviendo una idea tóxica, nociva, desastrosa para su propia autoestima. Se dejaron convencer por la idea de que necesitan andar por la vida intentando demostrar cuánto valen. Y lo peor de todo es que ya lo hacen como una constante, en automático. Piénsalo. Pero te voy a contar un secreto. Vales muchísimo. Y lo mejor de todo es que no necesitas demostrarlo. Eres irrepetible, único. No hay nadie similar a ti o que sea comparable a ti. Eres un ser divino por tu sola presencia en este mundo. Y cuanto más te convenzas de esta realidad, más comprenderás el tremendo aprecio que mereces, tanto de los demás como de ti mismo. Es hora de empezar a aceptar solo lo bello. Cuando veas que intentan activar esas toxinas, diles que no. Aprende a protegerte. Cuando veas que puedes ayudar a los demás a comprenderlo, hazlo. Porque en el preciso momento que ayudes a los demás, te estarás ayudando a ti mismo y al universo entero. Me preguntarás, ¿cómo es que estaría ayudando al universo? Pues es muy simple, generando la energía vibracional que implica estar en el estado de conciencia que te genera el amor, el deseo de ayudar a los demás, asimismo como la tremenda potencia que proviene de la empatía que se necesita para romper los esquemas de tu mente. Y tú puedes, yo sé que puedes, tú también lo sabes. Llegaste a la meta. Si estás escuchando este audio es porque lo lograste. Llegaste a ser merecedor de esta comprensión divina. Así como yo lo fui en su momento y como la gente que se cruce en tu camino lo será en un futuro no muy lejano. Ya está. Es hora de disfrutar. Es hora de confiar en vos mismo. Es hora de que hagas lo que sientas sin necesidad de satisfacer a los demás por sus carencias. Hazlo por ti, porque te lo mereces, porque te lo permites, porque es posible, incluso porque ya sabes cómo y de qué manera. Incluso también sabes qué es y qué se siente. Entiende que tú ya lo tienes todo en ti mismo. Está allí. Nunca hubo un momento en que no estuviera. Era solo necesario limpiar un poco los ojos de tu autoanálisis para que la visión correcta de la mejor versión de ti mismo aparezca. Te lo mereces. Disfrútalo. Gracias por escucharme. Bendiciones. Rade, Rade.